Ecos de los Dioses presenta el Ragnarok. Nadie recuerda el primer amanecer, ni el primer trueno. El tiempo, como las raíces de Yggdrasil, se enreda sobre sí mismo en ciclos que nacen, mueren y renacen. Pero incluso los ciclos más eternos tienen un fin. Y en la mitología nórdica, ese fin tiene un nombre: Ragnarok. No es una simple batalla, no es una guerra de ejércitos por poder o gloria. Es la disolución de la estructura divina y humana, el colapso de los mundos visibles e invisibles. Un destino que no solo incluye a los dioses, sino a cada criatura, cada roca, cada alma que haya nacido en los 9 mundos. El Ragnarok es el momento en que el cosmos deja de girar como se espera y comienza a girar hacia lo inevitable. Los sabios lo conocían, las runas lo predecían, las volvas lo susurraban en sus trances. Odín mismo, el más sabio entre los dioses, dio su ojo por la visión del fin y lo contempló en las aguas negras del pozo de Mimir. Vio los lobos devorando el sol y la luna, vio el cielo desgarrado por llamas y los mares rugiendo con monstruos. Vio la sangre de los dioses bañando el campo de batalla, y aún así, no lo evitó. Porque el Ragnarok no es una maldición ni un castigo, es destino, no como un decreto escrito por una voluntad suprema, sino como el resultado de todas las decisiones, los errores, los orgullos y las pasiones que los dioses y los hombres cultivaron, como el tronco de un árbol que, desde dentro, empieza a pudrirse aunque sus hojas aún brillen. No todos lo comprendieron. Para muchos, el fin era una mentira, una historia para asustar a los débiles. Pero había signos, había grietas en las paredes de Asgard. El equilibrio empezaba a resquebrajarse, y con el tiempo, las señales dejaron de ser susurros para convertirse en rugidos. Antes de la última batalla, antes de que los cuervos de Odín surcaran un cielo de fuego y los hijos de Loki emergieran del abismo, algo cambió, algo murió, algo se rompió en lo más hondo del tejido divino, y desde ahí comenzó el final. Porque el Ragnarok no irrumpió como una tormenta repentina. Fue anunciado. Las señales estaban escritas en sangre, en hielo, en silencio. Pero antes del Ragnarok, primero hubo algunas señales. Balder era luz, no por la fuerza de su brazo ni por el filo de su lanza, sino porque su sola existencia irradiaba equilibrio. Hijo de Odín y Frigg, Balder era el más justo, el más amado, el más puro entre los Aesir. Su presencia traía armonía incluso entre enemigos. Las flores brotaban donde él caminaba, los sueños se aclaraban cuando pronunciaba palabras, y los juramentos se sellaban con solo invocar su nombre. Pero incluso la luz más brillante proyecta sombra, y en las entrañas del destino, esa sombra crecía. Balder comenzó a tener sueños oscuros, visiones de su propia muerte, de cuerpos helados y espadas ensangrentadas. Se despertaba gritando, el sudor perlado en su frente divina. Frigg, su madre, al oír estos presagios, se aterrorizó. Ella recorrió los 9 mundos. De rodillas suplicó al fuego, al hierro, a las piedras, a las serpientes, a cada criatura viva e inerte: no hagas daño a mi hijo. Y cada uno juró, todos menos uno. Una rama frágil y sin importancia, el muérdago. Frigg no lo consideró peligroso, y en ese descuido se escribió la primera línea del fin. Loki observó, Loki escuchó, y como siempre, entendió dónde anidar el veneno. En una fiesta entre los dioses, mientras todos lanzaban armas inofensivas contra Balder,
quien reía feliz de su invulnerabilidad, Loki se acercó al ciego Hoder, hermano de Balder. «¿Por qué no participas, hermano?», preguntó Loki con su sonrisa torcida. «Porque no veo y no tengo arma», respondió Hodor. «Toma esta rama», dijo Loki entregándole el muérdago tallado como una flecha. «Apunta aquí, te ayudaré». Y el muérdago voló, y la risa cesó, y el silencio cayó sobre Asgard como una lápida. Balder cayó en el suelo, muerto, su piel aún cálida, sus ojos aún abiertos. La muerte había entrado entre los dioses. No fue solo la pérdida de un hijo, fue la pérdida de la esperanza. Balder no era solo un dios, era el símbolo de que la perfección podía existir. Y al morir, ese ideal también murió. Se intentó devolverlo desde Hel, pero fracasó. El mundo, desde ese día, se volvió más gris, más denso, más destinado. Loki, el astuto. Loki, el transformista. Loki, el embaucador. Durante eras había sido un aliado, un bromista necesario, una chispa incómoda pero útil. Pero la muerte de Balder rompió el velo. No había inocencia en su juego, solo cálculo. Cuando los dioses descubrieron su traición, no reaccionaron de inmediato. El dolor era demasiado profundo. Odín cayó, Frigg se consumió, Thor rugió, pero no encontró a quién aplastar. Loki había huido, burlando a todos con 1000 rostros. Fue entonces que los Aesir decidieron que el castigo debía ser eterno. Loki fue capturado con la ayuda de los dioses y sus aliados. Fue llevado a una cueva profunda junto a sus hijos. A uno le arrancaron las entrañas para con ellas atar a su padre sobre una roca. Encima de él, una serpiente fue suspendida goteando veneno eterno sobre su rostro. Su esposa, Sigyn, fiel incluso en el horror, sostenía un cuenco para atrapar el veneno. Pero cada vez que lo vaciaba, una gota caía sobre Loki y él gritaba. Su rabia era tan profunda que sus gritos hacían temblar la tierra. Pero el castigo no reparó la herida, solo la selló con furia. El engaño de Loki había destruido algo más que una vida. Había plantado la semilla de la guerra futura. Su odio, enterrado con cadenas, maduraba, y un día esas cadenas cederían. Los dioses sabían que el Ragnarok se acercaba, que el veneno de Loki era el presagio, que su astucia, aunque atada, aún tejía futuros. Y desde lo profundo, el eco de su risa continuaba, no como burla, sino como promesa. La tierra no se rompió de inmediato. Los dioses callaron, los cielos se oscurecieron y por un tiempo solo hubo un extraño murmullo recorriendo los campos. Pero luego el invierno llegó, no 1, sino 3. Y no inviernos comunes, sino una secuencia interminable de frío sin piedad, el Fimbulvetr. Las estaciones desaparecieron. No hubo más primavera que abriera los brotes dormidos, ni verano que secara las lágrimas del mundo. El sol no salió por días, y cuando lo hizo, era pálido, temeroso, débil. El viento dejó de soplar como brisa, se convirtió en cuchilla. La nieve cayó no como adorno, sino como manto de muerte. Cada copo era un clavo más en el ataúd del mundo de los hombres. En los pueblos del norte, las madres dejaron de contar cuentos junto al fuego, porque no había fuego. Solo hambre, silencio y oscuridad. El hielo devoró caminos, quebró techos, cerró ríos.
El mar se congeló hasta parecer una tumba infinita, y los animales huyeron o murieron. Pero el peor invierno no fue el del clima, fue el del corazón. Los hombres, acorralados por la desesperación, comenzaron a matarse entre ellos. El hambre es el dios más cruel, y su altar está manchado con sangre de hermano. Los ancianos dejaron de ser escuchados, las leyes de ser respetadas, los santuarios de ser protegidos. Los hijos ya no miraban a sus padres como guías, sino como obstáculos para la comida. Las espadas se alzaron no en defensa, sino en traición. Antes del Fimbulvetr, la palabra de un hombre era su honor. Un juramento no era solo un compromiso, era una cuerda tejida con hilos invisibles que conectaba a los dioses, a la tierra y al alma de quien lo pronunciaba. Los pactos eran sagrados. Romperlos era romperse a uno mismo. Pero el frío cambió todo. No solo el cuerpo, sino la voluntad. Los templos se vaciaron. Los símbolos sagrados fueron olvidados. El nombre de Odín dejó de ser invocado con reverencia y se gritaba solo como maldición. Thor no era el protector, era el ausente. Freyr no fertilizaba los campos yacían muertos. Y cuando los hombres dejaron de creer, los hilos se rompieron. Las palabras ya no tenían peso, las alianzas, duración, las promesas, valor. Se alzaron reyes sin linaje, profetas sin dioses, ejércitos sin causa. Las batallas ya no se libraban por justicia, ni siquiera por poder. Eran por odio, por desesperación, por el simple placer de ver arder algo que aún respiraba. El caos no vino de afuera. Nació en cada pecho humano que eligió el ego sobre el clan, la furia sobre la memoria, la violencia sobre la ley. Y cuando los dioses miraron hacia abajo, vieron en los hombres su propio reflejo, el orgullo desbordado, la traición consumada. Los juramentos sagrados eran los pilares invisibles del cosmos, y al caer, el cosmos empezó a resquebrajarse desde adentro. El hielo crujió, las montañas temblaron, el mar comenzó a hervir en sus abismos más hondos, porque lo que estaba encadenado despertaba. En una isla olvidada del mundo, atado a una roca con las entrañas de su hijo, Loki abrió los ojos. Su boca aún sangraba por el veneno que goteaba sin cesar, pero su mente estaba despierta y en furia. Y en silencio, el universo comenzó a responderle. La gran serpiente, Jormungandr, que había sido arrojada al océano por su tamaño monstruoso, se movió. Su cuerpo, largo como el mundo, sacudió las aguas hasta que los mares desbordaron sus límites. Sus escamas destellaron con odio antiguo y su aliento envenenó el aire. El mar ya no era hogar, era amenaza. Fenrir, el lobo hijo de Loki, forjado en fuego y rabia, gruñó en la oscuridad. Las cadenas Gleipnir, hechas con imposibilidades, comenzaron a estirarse. No por fuerza, sino por destino, porque el tiempo ya no las sostenía. Fenrir ya no era un prisionero, era una promesa que se acercaba a su cumplimiento. Y Hel, reina de los muertos, se alzó desde su trono en el Niflheim. No marchó, no gritó, solo esperó, porque los muertos ya no dormirían. Sus puertas ya no estaban cerradas, y en la última hora su ejército caminaría. Los cielos se estremecieron. Las raíces del Yggdrasil vibraron con un canto lúgubre. Las nornas tejían menos y cortaban más. El tambor del fin resonó en cada rincón del cosmos.
Las fuerzas del caos, durante siglos encadenadas por magia, honor y equilibrio, ya no estaban dormidas. Estaban listas, y con ellas el Ragnarok se acercaba. Ya no como posibilidad, sino como marcha. Ya no como profecía, sino como consecuencia. Antes del primer trueno, antes del primer crujir de las cadenas, alguien ya había visto el fin. En lo más remoto de los mundos, donde el tiempo camina distinto y la tierra se mezcla con la ceniza de lo que fue y lo que será, habitaba una volva. No era joven ni vieja, no era viva ni muerta, era testigo. Odín la buscó cuando el murmullo del fin comenzó a rodear su oído. Cabalgó con Sleipnir hasta los confines del cosmos, donde los ecos de la creación aún flotaban suspendidos entre raíces de mundos. Allí, entre humo y huesos, la halló. Ella abrió los ojos sin parpadear, y su voz no surgió de su boca, sino del abismo. ¿Quieres saber, Padre de todo? Yo te diré lo que ya sabes, pero que temes escuchar. Y entonces habló, no en prosa, no en verso, sino en visión. El relato que luego se conocería como la Voluspa, la profecía de la vidente, nació allí, entre la niebla del tiempo y el peso del destino. Ella vio la muerte de Balder antes de que ocurriera. Vio el Fimbulveter envolviendo la esperanza como sudario. Vio los barcos de clavos surcando mares envenenados. Vio la sangre manchando el cielo y la luna devorada por lobos. Vio el fin y lo cantó. Veo al sol apagarse, veo la tierra hundirse en el mar. Las estrellas desaparecen del cielo, el vapor asciende, la llama danza, el fuego toca el cielo mismo. Escucho el cuerno de Gjallarhorn sonar. Escucho pasos. Escucho gritos. Los dioses, los gigantes, los hombres, todos estaban en ese relato. Cada uno en su lugar. Cada uno cumpliendo un papel que no podían eludir. No había redención. No había alternativa. Solo el cumplimiento. Sin embargo, al final de la visión, tras el rugido del lobo y el estruendo de la lanza rota, la volva vio otra cosa. Una luz. Un nuevo mundo naciendo del mar. Un campo que florece. Un niño que ríe entre los dioses renacidos. Pero Odín no preguntó por eso. No quiso escuchar la esperanza, solo quería comprender el fin. Y así cabalgó de regreso a Asgard, llevando consigo el peso de saber lo que ningún otro dios aún comprendía. Cuando Odín regresó a Asgard, no habló. No en ese día, ni en el siguiente. Su lanza Gungnir reposó, su trono Litzkialf quedó vacío. Sus cuervos, Hugin y Munin, revoloteaban inquietos, pero él no los miraba. Los dioses notaron su silencio. Thor lo interrogó impaciente. Frigg lo observó con temor. Freya, incluso ella que danzaba entre la vida y la muerte, guardó silencio, porque algo en Odín había cambiado. Él, que lo sabía todo, ahora sabía demasiado. Había visto el fin con más claridad que nadie, no como un futuro lejano, sino como un cuchillo que ya rozaba el cuello de la eternidad. Las reuniones en Asgard comenzaron a volverse tensas. Ya no se discutían alianzas, celebraciones o conquistas, solo estrategias, preparativos, preguntas que nadie quería responder. ¿Volverá Loki? ¿Qué haremos cuando Fenrir se libere? ¿Quién liderará contra Jormungandr? ¿Puede evitarse el Ragnarok? Nadie respondía. Porque aunque nadie lo decía, todos lo sabían.
El fin no era una posibilidad, era un hecho. Y así, la risa abandonó Asgard. Las canciones cesaron, las espadas se afilaron, pero no para las glorias antiguas, sino para resistir lo inevitable. Odín observaba el horizonte desde lo alto. Su único ojo no buscaba enemigos, buscaba tiempo. Tiempo para preparar, tiempo para soportar, tiempo para morir de pie. Y en medio de ese silencio sagrado, los dioses esperaban. No con esperanza, con resolución. Porque los hijos de Asgard no temen morir, solo temen olvidar lo que son. Y mientras el cuervo susurra lo que ha visto y la runa arde con su última verdad, todos saben que el tambor del Ragnarok ya resuena bajo sus pies. Los días en Asgard se volvieron más largos. No porque el sol brillara con más fuerza, los cielos ya no respondían como antes, sino porque el tiempo pesaba. Cada minuto, cada respiración de los dioses se sentía como una cuenta descendente, como si el destino estuviera cada vez más cerca de cumplirse. En los salones de los Aesir ya no se hablaba del futuro, solo del final, no con miedo, sino con gravedad, porque cada uno de ellos, incluso los más orgullosos como Thor, incluso los más caprichosos como Loki antes de su caída, sabían que estaban escritos en una historia mayor que sus voluntades. Las Nornas, Urd, Verdandi y Skuld, tejían sin detenerse. Sus dedos cruzaban los hilos del pasado, del presente y del futuro sin error. Y aquellos que se atrevían a mirar su telar veían, en medio de los hilos dorados y negros, la figura de un lobo con la boca abierta, el ojo vacío de Odín, la serpiente enroscada y las llamas que devoraban el cielo. Era imposible cambiar lo que ya había sido previsto. No por falta de poder, sino porque incluso el poder es esclavo del tiempo. El destino no se impone desde afuera, surge desde dentro. Cada decisión tomada en la era dorada, cada guerra librada, cada trato roto y cada amor perdido había contribuido al final. Odín entendió esto con una lucidez dolorosa. Él, que había viajado hasta los confines del universo por sabiduría. Él, que colgó de Yggdrasil por 9 noches para obtener las runas. Él, que entregó su ojo para ver. No podía cambiar lo que venía. Solo prepararse. Los demás dioses también comenzaron a sentirlo. Freyr, que había entregado su espada por amor, sabía que entraría al campo de batalla desarmado. Tyr, que ya había perdido una mano por contener a Fenrir, entendía que ese sacrificio fue solo el primero. Heimdall, vigilante del Bifrost, ya escuchaba ecos lejanos del cuerno que aún no había tocado. La conciencia del destino no libera, aplasta, pero también otorga una claridad brutal, y los dioses la aceptaron. No como resignación, sino como certeza. Serían recordados no por evitar el fin, sino por enfrentarlo de pie. La historia de los 9 mundos nunca fue una línea recta, fue siempre un círculo, una serpiente que muerde su propia cola. El fuego nace del hielo, la vida nace de la muerte, la destrucción es el preludio del renacimiento. Los dioses lo sabían, los hombres lo intuían, incluso los gigantes enemigos de la luz entendían que el caos que desatarían no era eterno. La creación misma había nacido del cuerpo de un ser muerto, Ymir, el gigante primordial. Su carne formó la tierra, su sangre los mares, su cráneo el cielo. La vida se edificó sobre un cadáver. ¿Por qué entonces temer que la muerte también engendre vida? En los últimos cantos de la volva,
Tras el estruendo de los mundos y la caída de los dioses, surge un nuevo amanecer. Un campo verde se alza donde antes solo hubo fuego. De entre las sombras, dos humanos, Lif y Lithrasir, emergen, habiendo sobrevivido ocultos en las raíces de Yggdrasil. Balder y Hodor regresan del inframundo, no como sombras, sino como señores de un nuevo tiempo. Un nuevo sol brilla en el cielo, nacido del anterior, más joven, más claro. Y las aguas fluyen de nuevo. El Ragnarok, entonces, no es solo el final. Es la transición. Es la última página de un libro que se reescribe en llamas para dar paso a uno nuevo. No se trata de destrucción por odio, sino de reinicio. Una limpieza brutal y necesaria. Odín lo sabía. Y aunque su fin estaba escrito, también lo estaba su legado. Su muerte no sería el fin de la sabiduría, sino su siembra. Thor no lucharía solo para matar, sino para proteger la semilla de un nuevo mundo. Los dioses, en su última batalla, no buscarían sobrevivir, sino garantizar que algo más pudiera hacerlo. Y así, mientras los días finales se acercaban y las estrellas caían como lágrimas sobre el firmamento, los hijos de Asgard no lloraban. Apretaban los puños, empuñaban sus armas y caminaban hacia el fin como solo los dioses pueden hacerlo, sabiendo que morirán, pero sabiendo también que la historia no termina ahí. En una isla remota y silenciosa, donde no crecen árboles ni anidan aves, una figura retorcida y maldita yacía encadenada a la roca misma del mundo. Loki, el dios del engaño, el cambiante, el portador de risas en los días dorados y de ruina en los días oscuros, respiraba aún. No había fuego, ni luz, ni palabra que lo acompañara. Solo la gota incesante de veneno cayendo sobre su frente, filtrado por la boca de una serpiente inmensa suspendida sobre él. Su rostro se torcía con cada quemadura, su cuerpo se convulsionaba. Cada gota era un grito que temblaba en los cimientos de la tierra, pero no murió, no podía morir. Atado con las entrañas de su propio hijo, con el rostro cubierto por el castigo, Loki no maldecía, planeaba. Durante siglos, su mente vagó por mundos rotos, por recuerdos de glorias pasadas y traiciones futuras. Y cuando el Fimbulvetr rompió los ciclos y el tejido del cosmos comenzó a desgarrarse, Loki sintió que el momento se acercaba. Y entonces, el trueno no vino del cielo, vino de las rocas. Las cadenas crujieron. Las entrañas que lo ataban, imposibles de romper, se deshicieron no por fuerza física, sino porque el tiempo de su castigo había terminado. El destino lo liberaba, el cosmos lo soltaba. Loki se irguió entre sombras. Su rostro estaba deformado, no por las quemaduras, sino por la acumulación de dolor y sabiduría torcida. Su sonrisa regresó. No era alegre. Era la de alguien que había esperado demasiado tiempo. Y con su libertad, otros respondieron. Desde el abismo del mar, Jormungandr, la serpiente del mundo, se retorció con tal fuerza que los océanos se alzaron en olas colosales. Su cuerpo, que rodeaba a Midgard, se encorvó y se alzó hacia la superficie. Sus ojos ardían como brasas verdes. Su aliento, cargado de veneno, envenenaba el aire mismo. Las costas se hundieron, los barcos se quebraron. La tormenta dejó de ser meteorológica, era cósmica. Y desde el linde del vacío, Fenrir, el lobo colosal, rugió.
Las cadenas Gleipnir, forjadas con el aliento de peces, la raíz de montañas y otras cosas que no deberían existir, se disolvieron. No rotas, no destruidas, disueltas por el destino. Fenrir avanzó. Cada paso era un terremoto. Su hocico podía tragarse el cielo, sus fauces se extendían tanto que la mandíbula inferior rozaba la tierra y la superior el firmamento. Era el miedo hecho carne. Era la sentencia que los dioses habían intentado posponer, y al frente de ellos, Loki reía. No como bufón, no como amigo traicionero, sino como el general de las sombras, el portador del caos, el padre de la ruptura. Muy por debajo del hielo, más allá del Niflheim, donde la luz jamás ha nacido, una reina despierta en silencio. Su trono es de huesos, su vestido hecho de noche, su rostro dividido, mitad belleza joven, mitad cadáver podrido. Ella es Hel, hija de Loki y señora del mundo de los muertos, que no murieron con honor. Cuando el cielo comenzó a agrietarse, Hel sintió el llamado. No necesitó que Loki le hablara. Ella supo. La hora del despertar había llegado. Los muertos en su reino no duermen como los caídos en batalla. No celebran como los Ægir en Valhalla, ni bailan con las valquirias. Son sombras sin voz, memorias sin esperanza, pero aún recuerdan, y ahora Hel les ofrecía algo que nadie más podía: venganza, participación, movimiento. Con un gesto, la reina del inframundo abrió las puertas de su dominio. El aire que emergió no era viento, era lamento. Los cadáveres se levantaron no por magia, sino por propósito. Guerreros olvidados, reyes sin corona, madres caídas, hijos no nacidos. Una multitud sin latido, pero no sin voluntad. Hel no gritó, no arengó, no prometió, solo caminó. Y tras ella, los muertos marcharon. Subieron por raíces de mundos, cruzaron grietas en la realidad. No necesitaban senderos. El universo mismo se abría ante su paso, porque lo que estaba por venir requería no solo de los vivos, sino de todos. Los dioses sabían que los ejércitos enemigos llegarían desde Jotunheim, desde las profundidades del mar, desde la sangre misma del cosmos. Pero lo que más temían eran los muertos. Porque los muertos no se detienen, no retroceden, no tienen cuerpo que herir, ni alma que salvar, solo memoria y furia. Y en la punta de ese ejército, entre sombras, Hel avanzaba, no como conquistadora, no como vengadora, sino como equilibrio. Porque si la vida marchaba hacia el fin, también lo haría la muerte. Donde la tierra arde eternamente y no hay sombra que sobreviva al calor, se encuentra Muspelheim, el reino del fuego primordial. Allí no hay ríos ni montañas, solo llamas vivas que rugen desde antes del tiempo. Y en su centro, entre brasas que danzan como espíritus condenados, Surtr aguardaba. Alto como una torre de tormentas, su carne no era carne, sino lava sólida envuelta en llamaradas que jamás se extinguían. Su espada, aún envainada, emitía tal fulgor que cegaba a cualquiera que osara mirarla directamente. Su mirada no era ira ni odio, era certeza. Surtr no hablaba, no planificaba, no soñaba, solo esperaba, porque él, más que cualquier otro ser del cosmos, sabía que tenía un solo propósito: avanzar en línea recta hasta Asgard,
blandir su espada de fuego y quemar el cielo. Y entonces el suelo tembló. No por un paso, sino por el pulso de una orden no dicha. Surtr levantó su espada al cielo y el fuego se retorció en alegría. El crujir de su puño al cerrarse resonó como truenos partidos. Las puertas de Muspelheim, que nunca se habían cerrado, porque jamás fueron construidas, se abrieron en llama viva. Y tras él emergieron los gigantes de fuego, seres que no conocían la compasión ni la tregua, que caminaban dejando cráteres a su paso. No gritaban, no rugían, solo marchaban como una marea de incendios con forma, como una pesadilla que arde incluso antes de ser vista. Cada paso de Surtr dejaba un sendero de destrucción. Donde su pie pisaba, el mundo se derretía. Las raíces de Yggdrasil crujieron al sentir su cercanía. Los vientos mismos huyeron, porque Surtr había comenzado su marcha, y no se detendría hasta que la copa del árbol de los mundos ardiera. No hubo cuerno, no hubo palabra. El tambor sonó. No hecho de cuero ni madera, sino de realidad misma, como si el tejido del universo comenzara a palpitar con violencia. Tum, tum, tum. Un eco que atravesaba los 9 mundos, más allá del oído. Era un latido, no de vida, sino de destino. En Asgard, los dioses se miraron. No hicieron preguntas. Ya sabían. En Midgard, los hombres y mujeres sintieron un escalofrío inexplicable, como si el aire pesara y la tierra susurrara que el final había comenzado. En Vanaheim, los Vanir, sabios y antiguos, cerraron sus ojos y respiraron profundo. La magia de la tierra temblaba. En Jotunheim, los gigantes respondieron al llamado, no con confusión, sino con júbilo. Los tambores eran su señal. La guerra era su lenguaje. En Alfheim, los elfos de la luz empuñaron sus armas, no para conquistar, sino para proteger lo que quedaba de belleza. En Svartalfheim, los enanos abandonaron sus forjas. Las runas en sus yelmos ardieron por sí solas. Ya no había metal que templar, ni joya que cortar. Solo una última forja, la batalla final. En Niflheim, el frío se detuvo, no porque cesara, sino porque ya no importaba. Y lo más alto de todo, en el tronco cósmico de Yggdrasil, las hojas cayeron como lágrimas ardientes, una a una, mientras el tambor seguía. Era el llamado que no necesitaba ser traducido, el rugido que no necesitaba boca, la certeza que no necesitaba visión. La guerra había comenzado, no en un campo de batalla, sino en el corazón mismo de la existencia, y cada ser que aún respiraba, que aún caminaba, que aún soñaba sabía, el fin ya no era futuro, era presente. Desde el principio del tiempo, cuando aún no existía el tiempo, Yggdrasil se alzaba. No era solo un árbol ni un símbolo, era la estructura viva del cosmos, el eje que sostenía los 9 mundos, el puente entre lo visible y lo oculto. Sus raíces se hundían en los abismos de la creación y sus ramas rozaban los secretos del destino. Cada hoja era un instante, cada ramificación una posibilidad, cada gota de rocío que caía de sus ramas era un pensamiento divino. Los dioses lo reverenciaban, los sabios lo soñaban, los mundos lo necesitaban. Pero el día llegó. Primero fue un temblor,
apenas perceptible. Las hojas vibraron no por viento, sino por advertencia. Después fue un crujido profundo, como si el alma del universo se doblara sobre sí misma. Los animales que habitaban sus ramas, la ardilla, ratatós, los ciervos, el águila sin nombre, se silenciaron. Incluso el dragón Nidhogg, que roía sus raíces desde el comienzo, se detuvo. No por miedo, sino por respeto. Porque Yggdrasil no caía por el daño físico, sino por la ruptura del equilibrio. Las raíces, antaño sólidas como el tiempo, comenzaron a desgarrarse. Las fuentes que las bañaban, el pozo de Urd, el pozo de Mimir, las aguas de Bergelmir, temblaron y se oscurecieron. Las nornas dejaron de hilar, sus dedos, eternamente firmes, temblaban. El hilo del destino se había agotado. Yggdrasil gimió, un sonido que cruzó los mundos como una ola de tristeza y terror. No era el rugido de un coloso, era el lamento de algo sagrado que se sabía condenado. Las conexiones invisibles entre los mundos, los hilos que ataban a Midgard con Asgard, a Jotunheim con Vanaheim, a Niflheim con el resto del tejido, comenzaron a deshacerse como la tela podrida de una vela en llamas. El gran árbol no moriría, no podía morir, pero sí colapsaría. Como un anciano sabio que tras siglos de sostenerlo todo, por fin exhala. Y en ese aliento final deja caer sobre la tierra la verdad. Todo lo que empieza, termina. Durante siglos, el Bifrost, el arcoíris ardiente, se alzó como el único puente que conectaba la tierra de los humanos con el reino de los dioses. Hecho de magia, fuego, aire y juicio, era una prueba tanto como un camino. Solo aquellos dignos podían cruzarlo. Solo aquellos preparados podían verlo. Pero en el Ragnarok, el Bifrost ya no era un puente de paz. Era una línea de fuego que resistía el peso de ejércitos enteros, de caos puro, de profecías encarnadas. Y estaba quebrándose. Los gigantes avanzaban, Hel marchaba, Jormungandr rodeaba, Fenrir acechaba. Y el crujir de sus pasos no solo rompía el suelo, agitaba la columna vertebral del cosmos. Heimdall, su guardián eterno, lo sabía. Él había escuchado los ecos de su final mucho antes de que el Yalarrón sonara. Y aún así se mantuvo en su puesto, con la espada en mano y los ojos fijos en el horizonte que ardía. No porque creyera que podía detener la avalancha, sino porque juró hacerlo. Pero el Bifrost no resistió. Con el estruendo de un trueno que partió los cielos, el puente comenzó a agrietarse. Los colores que lo componían, rojos, verdes, azules, todos más vivos que la luz misma, comenzaron a deshilacharse como pintura quemada. El fuego que lo sostenía estalló en espirales. Las columnas invisibles que lo mantenían elevado se desplomaron. Y con un último grito, el Bifrost colapsó. Las chispas que cayeron no eran solo fuego, eran fragmentos del orden, de lo divino, de la posibilidad de que dioses y hombres pudieran encontrarse. El camino había muerto. Y sin él, los mundos quedaron aislados, partidos, solos. Cada reino ahora enfrentado a su destino sin redención. Los dioses no podían descender, los humanos no podían mirar al cielo en busca de ayuda. Las fronteras, una vez unificadas por el arco iris ardiente, ahora eran abismos. Pero también, en esa ruptura, el fin se volvió absoluto. Ya no había vuelta atrás.
y los que aún caminaban lo harían hasta el final. El equilibrio que unía los 9 mundos no era visible a los ojos de hombres ni de dioses. Era un susurro en las raíces de Yggdrasil, un acuerdo tácito entre fuerzas primigenias. Todo tenía su lugar, la oscuridad y la luz, el fuego y el hielo, los dioses y los gigantes, los vivos y los muertos. Pero con el temblor del gran fresno, con la destrucción de Bifrost, el delicado equilibrio comenzó a colapsar. Lo que antes era armonía cósmica, ahora era desorden y estruendo. En Asgard, los muros temblaban, no por martillazos enemigos, sino porque la base sobre la que reposaban comenzaba a desvanecerse. Valhalla crujía. Incluso los salones de los Einherjar, preparados para la guerra, parecían vacilar ante lo inevitable. Los dioses, por primera vez, se sintieron pequeños ante un destino que no podían dominar. En Midgard, la tierra de los humanos, el cielo se oscureció con un velo que no era nube ni noche. Los mares hervían, los ríos retrocedían, las bestias abandonaban sus guaridas. Los hombres ya no rezaban, porque sus voces se perdían entre los gritos del caos. Los juramentos entre clanes, entre familias, incluso entre amantes, se rompían como ramas secas. Jotunheim, hogar de los gigantes, ya no albergaba espera ni estrategia. Era campo de reunión para la embestida. El hielo eterno que adornaba sus montañas se quebró. Los gigantes bajaban, no con prisa, sino con determinación. Sabían que ese era su momento, el tiempo de la venganza, de la revancha cósmica. Helheim, ya abierto como herida, expulsaba sombras. Lo impensable ocurría. La muerte había dejado de ser límite. Los reinos donde reinaban los Vanir, los elfos, los enanos, todos comenzaron a desgarrarse desde adentro. No por enemigos, sino por desbalance. Las fuerzas antiguas, alineadas por milenios, se desbordaban. Era como si las cuerdas que sostenían al universo, cada una templada por las Nornas, cada una atada a un principio, se cortaran una a una, y al caer, los mundos no chocaban entre sí, se hundían hacia el vacío. El equilibrio había muerto, y con él, la posibilidad de salvación. El silencio esparcido tras el colapso fue breve. Primero fue un sonido agudo, no un grito, no un rugido, fue un canto. Uno que retumbó en Jotunheim, cortando el aire como cuchilla de hielo. Era Fjalar, el gallo rojo. Su plumaje brillaba como sangre recién derramada, y su garganta, seca por siglos, encontró de nuevo su voz. Un canto antiguo, un canto de guerra. Los gigantes lo escucharon y comenzaron a marchar. Después vino el segundo, más fuerte, más puro. Desde lo más alto de Asgard, sobre los salones de los dioses, Kulinkambi, el gallo de crines doradas, alzó su canto. Su luz dorada se extendió entre las nubes oscuras. No era consuelo, era anuncio. Los dioses, al oírlo, supieron que no habría regreso. Tomaron sus armas. Se miraron entre sí, sin hablar. El destino estaba tocando su puerta, y Kulinkambi era su heraldo. Y luego, el último canto. No hubo nombre, no hubo descripción. Solo se sabía que en las sombras de él, entre los muertos que no reposaban, otro gallo alzó su voz. Un canto quebrado que no elevaba espíritus, sino que los despertaba. Los muertos respondieron. No con canto, con movimiento. La tierra misma se estremeció con sus pasos. Así en los tres reinos, la sombra, el caos y la luz, se escucharon los mismos versos del fin. Tres gallos, tres llamados,
3 gritos de guerra, y ya nadie podía hacerse a un lado, porque el fin ya no se acercaba. El fin estaba aquí. En lo más alto del cielo partido, donde el horizonte ya no distinguía entre día y noche, se alzaba un Valhalla, la sala de los muertos heroicos, no como un templo del pasado, sino como el último bastión de la voluntad divina. Sus muros resplandecían con el fulgor de las antiguas gestas. Su techo, forjado con lanzas y escudos, temblaba ante el rugido que se acercaba desde todos los mundos. En el centro del gran salón, donde tantos festines de gloria habían retumbado, Odín caminaba en silencio. No vestía el manto del viajero, ni empuñaba la lanza como símbolo de mando. La llevaba lista para la guerra. Gungnir vibraba en su puño, como si también presintiera que el tiempo de clavar verdades había terminado. Ahora todo sería acero, sangre y final. A su lado, sus cuervos Hugin y Munin revoloteaban nerviosos. Ya no volaban en busca de noticias. No quedaban secretos que descubrir. Todo estaba claro. Entonces, Odín alzó su voz. No con un grito, sino con una palabra que atravesó los muros del salón y llegó al corazón de cada guerrero allí presente. ¡Levantaos! Los Einherjar, los caídos más valientes de todos los tiempos, se pusieron en pie como una sola alma. Sus cuerpos no mostraban las cicatrices de la muerte, sino el fulgor de los elegidos. Cada uno había muerto con espada en mano, y cada uno vivía ahora para este día. Las valquirias descendieron de las altas vigas del salón, entregando armas que ardían con runas. Cada escudo era un recuerdo, cada yelmo una promesa. No había miedo, solo un fuego en el pecho que no era rabia, era propósito. Odín los miró, no como un rey que comanda, sino como un padre que ha llegado al borde del abismo con sus hijos. El final ha venido. No hay victoria que nos espere, pero hay algo más grande, honra. Y en esta última guerra seremos recuerdo, seremos llama, seremos historia. Al campo de Vigrid. Y así, con pasos que sacudieron los cimientos de los cielos, los Einherjar marcharon al último amanecer. Detrás de ellos, Valhalla se silenció, no vacío, sino cumplido. El gran puente había caído. Las raíces del árbol crujían. Las llamas se extendían por los bordes del mundo. Y aún así, en Asgard, nadie retrocedió. Los dioses se reunieron, no en consejo ni en debate. Ya no había nada que discutir. Se miraron unos a otros. Odín, Thor, Freyr, Tyr, Heimdall, Vidar, Baldur, regresado del inframundo como última esperanza. Y entre ellos, una verdad sin palabras. El destino estaba escrito, pero la dignidad era elección. Freyr, sin su espada mística, sabía que enfrentaría a Surtr con las manos vacías. Y aún así, asintió. La tierra lo había nutrido. Él devolvería su fuerza con su vida. Tyr, el dios que había perdido una mano por mantener la paz con Fenrir, se preparaba para enfrentar a Garm, el perro infernal. Sabía que perdería, pero no importaba. Su deuda no era con la victoria, sino con la justicia. Heimdall, de visión perfecta, vio cada posible final, y en todos su muerte era segura. Y aún así, afiló su espada, porque su deber era vigilar hasta el último aliento. Thor, el hijo del trueno, no sonreía. Su martillo ardía en su puño. Sabía que Jormungandr lo esperaba. Sabía que lo mataría.
pero también sabía que la serpiente no viviría para celebrarlo. Y Odín, que ya había dado un ojo por ver el futuro, ahora daba su cuerpo por honrarlo, no como un sacrificio, sino como un acto final de fidelidad a todo lo que defendía: la sabiduría, la voluntad, el coraje. No hubo discursos, no hubo bendiciones, solo silencio. Y en ese silencio, los dioses eligieron pelear, no para evitar el fin, sino para merecerlo. No todos los que se alzaron en Asgard lo hicieron con armas. Algunos llevaban consigo el peso de antiguos votos, de amores perdidos, de cicatrices invisibles. La guerra que se aproximaba no solo sería física, sería una batalla del alma, del recuerdo, del deber último. Frigg, esposa de Odín, reina de los cielos y madre de Baldur, caminaba en silencio por los corredores vacíos del palacio. Sus manos, que alguna vez tejieron destinos y cuidaron la paz entre los dioses, ahora temblaban por dentro. Había visto morir a su hijo, había suplicado, había llorado, pero no había cedido. Y ahora, mientras el fin llegaba, Frigg no buscaba venganza, buscaba verdad. Acompañó a Odín hasta los muros del Valgrind. Lo tomó de la mano por última vez y susurró: no luches por salvar lo que fue, lucha por lo que merezca ser recordado. Freya, la más poderosa de las Vanir, señora de los caídos, lideresa del campo de batalla y del amor, se ciñó su armadura dorada. Los halcones revoloteaban sobre ella, sabiendo que su madre no regresaría, no por miedo, sino porque su lugar estaba en la sangre, entre los guerreros. Freya no lloró. Su amor por los vivos era demasiado grande como para permitirle caer en la melancolía. Ella cabalgaría con los muertos, y si el mundo debía hundirse, lo haría con ella rugiendo en sus cielos. Tyr, el dios manco, el que entregó su mano para atrapar a Fenrir, afiló su espada con la boca. No necesitaba dos manos, su coraje era suficiente. Cuando su mirada se cruzó con la de los Einherjar, estos se irguieron, porque Tyr no era solo justicia, era fe en lo imposible. Njord, dios del mar, escuchaba cómo las olas comenzaban a golpear con furia los bordes de los mundos. Sabía que no habría barcos que resistieran lo que se avecinaba, y sin embargo, se arrodilló frente al agua y pidió que su hija Freya fuera guiada por la espuma. Un acto de padre en medio de la tormenta. Idunn, la guardiana de las manzanas de la juventud eterna, cerró sus cestas y soltó a las aves que había cuidado. Ya no haría falta juventud, ahora se necesitaba memoria. Y así, uno por uno, los dioses y diosas se prepararon no para sobrevivir, sino para merecer su lugar en la historia. El cielo sobre Asgard era gris por primera vez. No por tormenta, ni por guerra, ni por magia. Era un gris de recogimiento, como el velo que se extiende sobre un santuario antes de caer la última luz. No hubo fiestas, no hubo música, solo una calma cargada de significado. Los dioses caminaban por los pasillos por última vez. Tocaban las columnas, los portales, las copas de oro, como quien despide un hogar, no con miedo, sino con respeto. Las estancias vacías resonaban con pasos que se sabían finales. En el salón del trono, Odín permanecía de pie, con Gungnir apoyada en el suelo, no como rey, sino como último testigo del esplendor de Asgard. Frigg estaba a su lado. Ambos se miraron. No dijeron nada. Baldur,
Recién llegado desde el inframundo, recorrió los jardines donde una vez jugó de niño. Su rostro era sereno. La muerte le había enseñado que el final no siempre es castigo. A veces es justicia cumplida. Las valquirias descendieron una última vez, no para llevarse héroes, sino para acompañar a los que se quedaban. Una guardia de honor para los dioses. Nadie lloró, nadie gritó. Solo miraron al cielo, donde las nubes se abrían para revelar un resplandor de fuego en el horizonte. Entonces, todos se dirigieron al campo de Vigrid, no porque esperaran victoria, sino porque sabían quiénes eran, porque preferían caer de pie que vivir de rodillas, porque su mundo, su historia, sus principios, merecían el fin que solo los valientes pueden enfrentar. Asgard se quedó atrás, y el silencio que quedó en su lugar no fue vacío, fue eternidad. El campo de Vigrid se extendía hasta donde la vista no alcanzaba. Una llanura muerta, sin árboles, sin colinas, sin cielo. Todo estaba cubierto por un resplandor grisáceo, como si los 9 mundos se hubieran fundido en uno solo. El mundo del fin. Allí, entre los ejércitos que se desplegaban como oleadas de sombra y relámpago, Odín avanzó solo. No era una señal de arrogancia. Era un rito, un acto necesario. El padre de todo debía ser el primero en enfrentar al horror. Fenrir, el gran lobo, lo esperaba. Lo que una vez fue un cachorro encadenado en Asgard, ahora era una bestia descomunal, cuyos pasos hacían temblar la tierra y cuya boca se abría tanto que podía engullir el cielo. Sus ojos no brillaban con rabia, brillaban con destino, porque él también lo sabía. Ese combate no era venganza, era cumplimiento. Odín no se detuvo. Gungnir en mano, capa negra al viento. Sus pasos eran firmes. No había trueno, no había voz, solo el sonido de su lanza al golpear el suelo una vez más. Fenrir rugió. El sonido fue una onda que desgarró montañas lejanas, que hizo que los ríos retrocedieran y los dioses en sus filas se cubrieran los oídos. Pero Odín no se inmutó. Se lanzó al combate con la frialdad de un sabio y la furia de un dios guerrero. Gongnir cortó el aire, runas brillaron. El lobo esquivó, retrocedió, saltó. Luchaban como eternidades que colisionan. Los Einherjar quisieron intervenir, pero no podían. Esa lucha era de uno solo. El precio del conocimiento, del pacto, del mundo. Odín no peleaba solo por vencer. Peleaba por demostrar que el fin no era fracaso. Y aún así, lo inevitable ocurrió. Fenrir, en un salto imposible, desgarró el aire y atrapó a Odín entre sus fauces. El cielo crujió, el árbol gimió, y el padre de todo desapareció dentro de la oscuridad del lobo. No hubo grito, solo un estremecimiento en el corazón de los mundos. Odín había caído. Pero su muerte no fue vacía. Fue el rugido que despertó la furia de los que aún vivían. Lejos, más allá de los cadáveres aún de pie, se oía otro estruendo. No era canto de cuervos ni choque de acero. Era un rugido húmedo, viscoso, como de entrañas revolviéndose. Jormungandr, la serpiente del mundo, se alzaba desde los mares. Su cuerpo rodeaba Midgard y ahora se desenroscaba como una cuerda antigua que por fin se rompe. Su aliento era veneno, su lengua cuchilla. Y al frente de ella venía Thor. No había dioses a su lado, no había guerra en sus ojos.
solo el peso de una misión que cargaba desde antes de nacer. Su martillo, Mjolnir, brillaba con un trueno contenido, como si el cielo aún dudara de soltar su furia. La serpiente siseó. Las nubes negras temblaron. El aire se volvió ácido. Los hombres y dioses cercanos murieron solo al respirar. Pero Thor siguió avanzando. Con cada paso el suelo temblaba. El hijo de Odín no retrocedería, no ante una bestia, no ante el fin, no mientras aún pudiera blandir su martillo. Y entonces, la colisión. Thor saltó. Mjolnir trazó un arco en el aire y golpeó el cráneo escamoso de la serpiente. El impacto fue un trueno que partió las nubes. La serpiente aulló. La tierra sangró. Jormungandr contraatacó. Enroscó su cuerpo alrededor del dios. Su veneno lo cubría, lo cegaba. Thor lo rompía a fuerza de martillazos, de gritos, de pura rabia. El mundo se estremecía con cada golpe. Finalmente, Thor alzó a Mjolnir una última vez. Con un rugido que hizo callar al cielo, descargó el golpe final. La cabeza de Jormungandr estalló en luz y sombras. El monstruo cayó. Pero Thor también cayó. Había dado 9 pasos, solo 9. Y en el 10º, el veneno lo alcanzó. Sus labios sangraban espuma negra. Sus ojos aún brillaban con trueno, pero su cuerpo se inclinó. Y el dios más fuerte murió de pie. Una victoria amarga, una muerte inevitable, un destino cumplido. En la linde del caos, donde el sonido se deshacía en gritos sin nombre, 2 figuras se observaron sin necesidad de palabras. Heimdall, el guardián del Bifrost, el que lo veía todo, el que escuchaba hasta el crecimiento del pasto en los campos de los hombres. Su armadura resplandecía con los tonos del amanecer perdido. Su espada temblaba con una luz que ya no prometía esperanza, sino justicia. Frente a él, avanzando entre llamas y cadáveres, venía Loki. El dios de las mentiras no sonreía. Su forma era cambiante, entre hombre y sombra, entre fuego y hielo. Su mirada no era cruel, sino trágicamente cierta. Él también sabía que no podía escapar del final que él mismo había tejido. «Sabías que esto pasaría», dijo Loki, la voz como una ráfaga entre las cenizas. «Desde el principio», respondió Heimdall, sin desviar la mirada, y se lanzaron. No como enemigos que se odian, sino como opuestos que se reconocen. La espada del guardián chocó contra las dagas de Loki, que se multiplicaban como palabras envenenadas. Heimdall se movía con precisión divina y Loki con imprevisibilidad absoluta. La batalla fue rápida, no podía ser de otra forma. Cada golpe era una revelación, cada herida una confesión. Loki peleaba por su dolor, por haber sido usado, ignorado, manipulado. Heimdall luchaba por su deber, por el puente destruido, por la lealtad a lo que debía proteger. Ambos sangraban, ambos sabían, y al final se mataron el uno al otro. No con rabia, sino con aceptación. La traición y la vigilancia, el caos y el orden cayeron juntos, como 2 columnas necesarias para que el mundo tuviera forma y para que también tuviera un final. En el extremo opuesto del campo de Vigrid, donde el fuego había comenzado a consumir la hierba y a agrietar la tierra, un coloso se alzaba con una espada hecha de llamas. Surtr, el gigante de fuego, marchaba con la lentitud de una destrucción que no tiene prisa. Cada paso que daba abría ríos de magma. El cielo retrocedía ante su presencia.
Su espada brillaba como una estrella que se cae sobre el mundo. Y ante él se irguió Freyr, dios de la fertilidad, de los campos, de la paz y la abundancia, el que había entregado su espada mágica por amor y que ahora se presentaba desarmado ante el fin de los días. Pero Freyr no temblaba, porque lo que había perdido en acero lo había ganado en voluntad. Cargaba con una hoz de plata, forjada en los días antiguos, símbolo de cosecha y fin. Su escudo era de madera viva, tallado con las runas del Vanir, y su mirada era la de alguien que sabía que incluso la muerte puede ser fértil. Surt avanzó. Freyr lo enfrentó. El choque fue asimétrico. Una llama contra un campo verde. Furia contra paz. Destrucción contra creación. Freyr resistió más de lo esperado. Su escudo detuvo llamas que derretían el suelo. Su hoz alcanzó a cortar parte del brazo del gigante. Las raíces del mundo, debilitadas, intentaron sujetar a Surtr, como si la tierra misma rogara por su dios. Pero no fue suficiente. Surt levantó su espada. Una vez, solo una, y Freyr cayó. No gritó, no retrocedió, simplemente se apagó, como una vela que entiende que su luz ya ha cumplido su propósito. Y con su muerte, la última semilla fue plantada. La tierra había dejado de gemir. El cielo ya no mostraba rayos, ni nubes, ni dioses. Solo quedaba Surt, el gigante de Muspelheim, y su espada ardiente, tan vasta que parecía una segunda aurora. Con el último golpe sobre el pecho de Freyr, el titán levantó su hoja incandescente hacia el firmamento. No como quien celebra la victoria, sino como quien ejecuta un juramento sellado en fuego y piedra desde antes del tiempo. Entonces, lo inevitable ocurrió. La espada atravesó el cielo. Un corte de fuego puro desgarró las nubes. El aire se volvió ceniza. Los colores se convirtieron en humo. Cada chispa que caía desde la hoja de Surtr prendía un bosque, un templo, una montaña. El mundo crujía, se replegaba sobre sí mismo, como si los huesos del cosmos se quebraran por dentro. Los ríos comenzaron a hervir. Las ciudades arderían incluso si nadie quedara para verlas. Los árboles ardían sin tocarse. Las piedras sudaban lava. No había refugio, porque ya no había tierra donde construirlo. Desde Vanaheim hasta Jotunheim, todo se incendiaba. Incluso Muspelheim, la cuna del fuego, comenzó a deshacerse. Porque el incendio de Surtr no era solo físico, era el fuego del fin, el que no deja cenizas, solo olvido. No hubo gritos. Ya no quedaba nadie para gritar. Solo el rugido de una llama que no necesitaba combustible, porque se alimentaba del tiempo mismo. Mientras las llamas alzaban catedrales imposibles en los cielos, el suelo de Midgard comenzó a temblar. Las grietas se abrían como bocas hambrientas, las montañas se deshacían como barro bajo la lluvia, los valles, las aldeas, los bosques que una vez fueron cantados por los poetas, se inclinaban hacia el abismo. El mar, que había retrocedido durante el Fimbulvetr, ahora regresaba, pero no como un bálsamo. Venía alto como un dios, profundo como la culpa de los hombres. El océano rugía con voz de 1000 tormentas, con la furia de los muertos, con la risa de las criaturas del abismo. Las aguas se alzaron sobre Midgard, no para saciar, sino para borrar. Templos, murallas, tumbas, canciones, nombres. Todo fue tragado.
El mar no distinguía, no recordaba, solo avanzaba. Y entre la espuma negra se veía la serpiente Jormungandr, ya muerta, pero cuyo cuerpo inmenso aún se agitaba, soltando veneno y oscuridad, como si su muerte se negara a desaparecer, sin antes envenenar hasta el último rincón del mundo. La luna cayó, el sol ardió, el cielo se plegó sobre sí mismo, Midgard se hundió. El hogar de los hombres, devorado por el agua, desapareció como un recuerdo que el mundo ya no quería cargar. Y el silencio que vino después fue absoluto. Y entonces todo cayó. No fue un silencio como el que antecede al amanecer o sigue al ocaso. Este era un silencio sin testigos, sin tiempo, sin memoria. Era el eco de un universo que ya no tenía nada que decir. Los vientos dejaron de soplar. Las llamas, después de devorar los huesos del mundo, se disiparon en un respiro que no llegaba a ser brisa. El mar se calmó, no como quien descansa, sino como quien ya no existe. Las estrellas no brillaban. El cielo era un vacío opaco, sin dirección, sin relato. Nadie quedaba en pie. Ni dioses, ni gigantes, ni hombres. Solo el recuerdo del conflicto, flotando sin dueño entre las ruinas calcinadas de los 9 mundos. Los campos de Vigrid estaban cubiertos de polvo inmóvil. Cadáveres de dioses y bestias reposaban como esculturas abandonadas, algunos aún con los ojos abiertos. Pero no había dolor, solo conclusión. Era el final, y no había canción. Muy por encima de la llanura arrasada, más allá del humo, del fuego y del agua, el gran árbol temblaba. Yggdrasil, el fresno del mundo, había resistido desde los albores del tiempo. Sus raíces se habían hundido en lo profundo del conocimiento. Su tronco había sostenido el orden de los dioses. Sus ramas habían albergado los destinos de todos los seres. Pero ahora, su corteza estaba agrietada. Las ardillas ya no corrían por su tronco. Las serpientes que roían sus raíces habían huido o muerto. Nihok, el devorador de los condenados, revoloteaba sin rumbo entre sus ramas moribundas, como una sombra que no sabe qué más consumir. Yggdrasil respiraba por última vez. No era un viento, ni un crujido. Era una exhalación sagrada, cargada con todos los nombres, los pactos, las traiciones y las canciones que alguna vez cruzaron sus ramas. Un suspiro que contenía la memoria de todo lo que fue. Una rama cayó, luego otra, y después el tronco, gigantesco, ancestral, se partió en dos. No con un rugido, sino con la elegancia de lo inevitable. Y así, el corazón del cosmos se detuvo. La raíz del mundo, la espina dorsal de la existencia, el eje entre los cielos y los infiernos, se rindió. No por debilidad, sino porque ya no quedaba mundo que sostener. Pero algunos dicen que justo antes de su final, Yggdrasil soltó una semilla, pequeña, invisible, que flotó por un instante entre los restos del universo, esperando un nuevo amanecer, una promesa o tal vez una ilusión. Del abismo que devoró los 9 mundos, algo nuevo comenzó a latir. No hubo trueno, no hubo rugido, solo un murmullo, como el primero que alguna vez susurró el viento. Desde las profundidades donde todo había sido tragado por el fuego y el mar, una tierra volvió a nacer. Isla apacible,
sin nombre todavía. Emergía lentamente como una criatura dormida que despierta sin saber que ha soñado. No tenía templos, ni murallas, ni huellas, solo musgo virgen, árboles jóvenes y agua cristalina que brotaba sin miedo. Los cielos antes ennegrecidos por el humo de la guerra, ahora se abrían en tonos dorados. Un sol nuevo cruzaba el firmamento. No era el antiguo devorado por los lobos. Este brillaba distinto, más suave, más limpio. El aire era fresco, sin memoria de muerte. El canto de los primeros pájaros cruzó el horizonte. En las ramas de un árbol joven, quizá un retoño de Yggdrasil o su recuerdo materializado, una ardilla se asomó. No era Ratatoskr, pero traía consigo la semilla del juego, de la vida, y el mundo comenzó a ser otra vez. No como fue, sino como podía llegar a ser. Más allá de los campos florecidos, más allá de las colinas que aún no tenían nombre, un sendero se abrió en el tejido del mundo. Era un sendero antiguo, invisible para los mortales, conocido solo por las almas que han tocado el fin y han regresado. Balder fue el primero en pisarlo. El dios de la luz, asesinado por la traición, sepultado en el silencio de Hel, regresaba con pasos serenos. Su rostro no cargaba tristeza ni furia, solo una claridad que no pertenecía a este mundo ni al anterior. Sus cabellos resplandecían como si la luz misma hubiese encontrado su forma. A su lado venía Hodor, el hermano ciego, el que fue instrumento del engaño. Su andar era firme, no había miedo en su rostro, solo un profundo deseo de redención. Y Balder, al mirarlo, no mostró rencor. Porque ya no había espacio para el pasado. Ambos caminaban como símbolos de algo más grande que ellos, la reconciliación. La restauración no de un mundo idéntico, sino de uno más sabio. El firmamento los recibió sin juicio. La tierra no tembló, el viento los acarició, los animales no huyeron. Y entre los árboles nuevos, una voz antigua los nombró. Los hijos de los dioses habían regresado, no para reinar con lanza ni con martillo, sino para construir algo que ni los Aesir ni los Vanir pudieron sostener. Paz. Entre las sombras que la destrucción dejó atrás, dos figuras emergieron sin estruendo, pero con presencia inquebrantable. No nacían como salvadores, ni venían con coronas ni canciones. Eran herederos de la resistencia, no del poder. Hijo silencioso de Odín, caminaba sobre los restos del campo de batalla. Su rostro no mostraba emoción, pero su paso firme sobre la tierra recién nacida era la continuidad misma del equilibrio. Vestía aún con la gruesa bota que había usado para romper las fauces de Fenrir, y con ella pisaba la memoria del caos para sellarla. A su lado marchaba Vali, nacido de Odín y Rinder, para vengar la muerte de Balder, cuya existencia estuvo siempre entre el destino y el deber. Él no cargaba armas, sino una mirada capaz de atravesar las edades. En sus ojos habitaba el recuerdo de un mundo perdido, pero también la posibilidad de un nuevo ciclo donde el odio no germinara. Juntos no hablaban. No necesitaban hacerlo. Su unión era pacto silencioso, preservar el orden sin imponerlo, vigilar el equilibrio sin manipularlo. Eran la promesa de que los errores de los antiguos no volverían a repetirse, no porque fueran olvidados, sino porque serían vigilados por ojos que conocían su costo. Entre los nuevos valles y montañas, Vidar y Vali se convirtieron en los guardianes del renacer, sin templos, sin altares. Su vigilancia era invisible, como la de las raíces bajo tierra.
silenciosa, pero esencial. En un claro bañado por la luz de un sol aún tímido, retumbó un eco metálico, profundo, pesado, cargado de poder antiguo. No fue un trueno, pero le hablaba al cielo con la misma autoridad. Mjolnir, el martillo de Thor, aún intacto tras el fin del mundo, yacía entre las piedras, envuelto en escarcha y brasas. Había sido testigo de dioses y gigantes, de tormentas y redenciones. Era arma, símbolo y legado. Y frente a él, dos hermanos avanzaban, Magni y Modi, los hijos del dios del trueno, nacidos de su fuerza y su furia, pero también de su humanidad. Ambos sobrevivientes del Ragnarok, no por cobardía ni por azar, sino porque el mundo nuevo necesitaba manos fuertes para alzarse. Magni, el mayor, con músculos tallados por la herencia de su padre, se inclinó primero. Pero no fue arrogancia lo que mostró, sino reverencia. No tomó el martillo como un derecho, sino como una responsabilidad. Modi, el más veloz y audaz, los rodeó en silencio, observando las runas grabadas. El poder de la tormenta aún palpitaba allí, dormido, como un corazón sin cuerpo. Ambos pusieron sus manos sobre Mjolnir, y el arma tembló. No se eligió a uno solo, el martillo los aceptó a ambos. Porque este nuevo mundo no necesitaba un dios de la guerra, sino hermanos que compartieran el peso del poder, fuerza y coraje, razonamiento y furia. Mjolnir no volvería a ser el arma de un solo dios, sería el símbolo de una dualidad que, unida, protegería sin destruir. Y así, el trueno volvió a sonar, pero esta vez no como advertencia, sino como promesa. Muy lejos, más allá de las cumbres recién nacidas y los valles que aún no sabían su nombre, el horizonte comenzó a dorarse. No era el reflejo de un incendio, ni el resplandor de la espada de Surtur. Era luz pura, sin sombra, sin amenaza. Y entonces ascendió. La hija de Sol. Nadie la vio nacer, pero todos la sintieron. Era la descendencia directa del astro que fue devorado, la heredera de la aurora y del mediodía. Su luz no cegaba, sino que acariciaba la piel. No quemaba, sino que invitaba a crecer. Volaba por los cielos sobre un nuevo carro solar, guiado por corceles que no necesitaban látigos ni gritos. Sus rayos tocaban la tierra y las semillas comenzaban a brotar. El hielo que aún se escondía en los rincones más remotos se derretía con suavidad, no con prisa, sino con esperanza. En cada rincón donde su luz caía, la vida recordaba cómo comenzar. Y así, con su ascenso, el nuevo día fue consagrado, no por las manos de los antiguos dioses, no por los relámpagos de Thor, ni por las lanzas de Odín, sino por una luz joven, nacida del fin, pero creada para comenzar. El ciclo no se repetía, renacía. Durante siglos, los hombres temieron la palabra Ragnarok como quien teme un abismo sin fondo. En las canciones de los escaldos, en las piedras talladas con runas, en los susurros del viento ártico, el nombre era pronunciado con respeto y con miedo. Se pensaba en él como el fin absoluto, la ruptura definitiva del orden, la extinción de los dioses, la aniquilación de los mundos. Pero el Ragnarok no fue un final. No fue una aniquilación sin sentido, ni una ira divina gratuita. Fue una ruptura necesaria, como el desgarro que antecede al renacer, como el incendio que arrasa un bosque para que brote nueva vida entre las cenizas.
En los mitos más antiguos hay una enseñanza velada. Todo lo que nace está destinado a transformarse. Y cuando la creación se vuelve rígida, cuando los dioses olvidan que son parte de un ciclo, el cosmos mismo se encarga de recordarles que nada es eterno sin cambio. El Ragnarok entonces no es castigo, es catarsis. Es la caída del exceso, la purga del orgullo, el juicio inevitable sobre la inercia divina. Pero es también la revelación de la semilla dormida, porque tras cada espada rota, tras cada templo derrumbado, tras cada sacrificio, queda la posibilidad de algo distinto, algo más sabio. En ese sentido, el fuego de Surtr no fue solo destrucción, fue medicina. Dolorosa sí, violenta también, pero purificadora. El mundo que surgió después no fue una réplica del anterior. No hubo martillos dominando el cielo, ni tronos de oro. Hubo árboles nuevos, hijos que compartían, guardianes que callaban, luz que no abrasaba. Eso es el legado real del Ragnarok, que incluso los dioses, en su gloria, debían morir para que algo más puro pudiera nacer. Pocos momentos en la mitología tienen el peso de los instantes previos al Ragnarok. Cuando Odín montó a Sleipnir por última vez, cuando Freyr miró su reflejo en la hoja que ya no tenía, cuando Tyr ajustó su brazo sin mano, cuando Frigg, sin lágrimas, miró hacia el cielo en llamas, cuando Heimdall cerró los ojos, solo un instante antes de tocar el cuerno Gjallarhorn. Ninguno huyó, porque los dioses, en su sabiduría trágica, sabían que no se trataba de ganar. Se trataba de honrar el ciclo, de enfrentar lo inevitable sin claudicar, de mirar a la serpiente que devoraría el cielo y aún así alzar el arma. Ese coraje, el de luchar sin esperanza de victoria, el de amar lo que va a perderse, el de caminar hacia el fin con los ojos abiertos, es uno de los legados más profundos del Ragnarok. Porque no se lucha por ganar, se lucha por sostener el sentido. Para que cuando llegue el nuevo mundo, haya algo más que cenizas, haya memoria, haya dignidad. Incluso Loki, traidor por excelencia, camina hacia su muerte con fuego en la mirada. No se esconde, no busca redención, solo enfrenta el juicio que él mismo convocó. Y muere a manos de Heimdall, el centinela que no pestañea. Cada uno de los dioses eligió la batalla, aun sabiendo que no volvería a ver la luz, y en esa elección dejaron una enseñanza más poderosa que cualquier hechizo, que el valor no reside en vencer, sino en mantenerse de pie cuando todo se cae. El Ragnarok no murió con el último aliento de Yggdrasil. No quedó sepultado entre los restos de Asgard, ni fue olvidado cuando el nuevo sol alzó su rostro. Al contrario, su eco cruzó el tiempo. Las voces de los antiguos escaldos, talladas en hueso, cantadas junto al fuego en las largas noches del norte, nunca se extinguieron. Las palabras pasaron de generación en generación, de boca en boca, de pergamino a imprenta, de piedra rúnica a pantalla brillante. Y aunque el mundo cambió y las gentes también, el mito persistió. En la literatura, el Ragnarok resurge una y otra vez como símbolo del fin inevitable que todos tememos, y al mismo tiempo como la esperanza de una segunda oportunidad. En los poemas de poetas modernos, en las novelas que reinventan el fin del mundo, en los cómics donde los dioses visten armaduras de acero, la esencia sigue intacta. El caos llega, pero no todo se pierde. En la música, en el arte, en los videojuegos, el espíritu del Ragnarok inspira.
porque toca una fibra profunda del alma humana, la necesidad de saber que incluso en la oscuridad más absoluta hay algo que se puede salvar. Incluso aquellos que no conocen los nombres de los dioses, que no han oído hablar de Surter o de Garm, saben lo que representa el fin que arde y el comienzo que florece. Lo sienten en los ciclos de su propia vida, cuando todo se rompe y uno debe reconstruirse desde las cenizas. El Ragnarok dejó de ser solo un mito, se convirtió en un arquetipo. Y mientras exista la necesidad de renacer tras el dolor, mientras los hombres y mujeres enfrenten sus propias serpientes, sus propios lobos, sus propios fuegos, el Ragnarok seguirá vivo. Cuando el último dios cayó, cuando la última llama devoró la última piedra, no quedó música. Solo un silencio tan denso que parecía que el universo contuviera el aliento. Y sin embargo, no fue el fin. Porque del sacrificio de Odín, del rugido envenenado de Thor, del grito desgarrado de Freyr, de las lágrimas de Frigg, del último resplandor de Heimdall, nació algo inmenso. No un nuevo imperio, sino una verdad. Que el sacrificio verdadero, aquel que no espera gloria ni regreso, aquel que lo entrega todo sin pedir, tiene un poder que los mundos no comprenden hasta que ya es tarde: el poder de abrir espacio. Espacio para lo nuevo, para lo limpio, para lo no corrompido. Ese es el núcleo del Ragnarok. No la destrucción por sí misma, sino la decisión de arder, para que otro pueda crecer. Y en ese fuego, los dioses ardieron sabiendo que no serían ellos quienes verían la aurora, que otros, más jóvenes, más sabios, menos cargados de poder, caminarían sobre la tierra que ellos no pudieron conservar. Ese es el verdadero legado, el coraje de morir por algo que no verás florecer, la sabiduría de entender que el mundo no te pertenece, el amor silencioso de dejarlo todo para que algo nazca. Y así, mientras la hija de Sol asciende cada mañana, mientras Magni y Modi protegen con humildad, mientras Balder y Hoder siembran en la tierra renovada, mientras Vidar y Vali vigilan sin hablar, el viento aún lleva, muy lejos, el eco de lo que fue. No como lamento, sino como recuerdo sagrado de un sacrificio tan grande que incluso el fin del mundo no pudo consumirlo. Porque hay historias que no mueren, solo cambian de forma, y entre ellas, ardiendo como brasas eternas, vive el Ragnarok.